Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video explicativo del tema número 5 de nuestro diplomado en Alta Dirección y Gerencia. Con este tema estamos arrancando el módulo número 2 que se refiere a administración de personal y cerramos ya el módulo con el tema de liderazgo. En este tema número 5, el material de lectura incluía diversos tópicos como son las funciones básicas de la administración, los principios administrativos, el organigrama y la estructura organizacional, la empresa y el enfoque sistemático, los principios del enfoque sistemático como son los de organicidad, suboptimización y el principio holístico, además del clima y la cultura organizacional, que en particular he decidido enfocarme al tema de la cultura organizacional para poder platicar de los diferentes elementos que la integran y cómo verdaderamente hacen la diferencia en el resultado de un equipo dentro de la organización. Definiendo primero que nada lo que es la cultura organizacional, es un conjunto de creencias, normativas, valores y supuestos básicos que caracterizan a una organización. No importa si es una organización pública, privada, una organización del tercer sector, no importa tampoco el tamaño de la organización. Aquello que se vive, que a lo mejor no necesariamente está por escrito, sino que está implícito, eso que respiramos y que convivimos, ese ambiente que hay en la empresa, es la cultura organizacional y normalmente se rige por esto, ¿no? Por las políticas que se definieron, por el estilo de liderazgo, por el enfoque que hay de parte de los altos mandos hacia el resto de la organización. Ya nos vamos dando una idea más clara de lo que es la cultura que tenemos en la organización. El esquema que aquí se muestra justamente habla de las diferentes dimensiones que puede tener la cultura organizacional y no significa que una cultura organizacional va a enfocarse únicamente a uno de estos elementos de las dimensiones, sino que puede ser una combinación. Lo que sí es importante mencionar es que generalmente se va a inclinar a uno o dos de estos elementos como la principal orientación en la cual se desarrolla la cultura de organización de una empresa. Por ejemplo, el caso muy exitoso de Walt Disney es una cultura organizacional de ensueño. Todos sabemos del gran éxito que tiene esta compañía a nivel internacional y tan solo sus números lo dicen, lo confirman. 18 parques de atracciones, 11 canales de televisión, 8 estudios cinematográficos y 39 hoteles. Son complejos turísticos muy grandes. Entonces, uno de los secretos más importantes que tiene este imperio de Walt Disney es precisamente la cultura organizacional de la empresa. Y esa cultura organizacional se distingue por 5 elementos clave. Lo primero es la atención a los detalles, cuidar hasta el más mínimo detalle para que la persona que visite se lleve una experiencia única. Generar lealtad precisamente en los turistas, en los clientes, en los visitantes para que regresen y no solamente eso, sino que sea una cuestión generacional que se transmita como experiencias que vale mucho la pena vivir. Reconocer a la gente, aquí ya es algo interno hacia la organización, hacia los colaboradores. 0 líneas de autoridad, aquí la cultura de Walt Disney dicen que el único jefe y el único responsable de indicar hacia dónde debe dirigirse la empresa es el cliente. Y 0 quejas, convertir la queja en algo diferente es responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la compañía. Si regresamos a este esquema de las dimensiones, vamos a ver que hay una orientación externa hacia el cliente totalmente enfocado y hacia el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a estos 5 elementos claves de la cultura organizacional de esta compañía. ¿Cuáles elementos serían los que integran la cultura organizacional de la empresa donde ustedes laboran actualmente? Podríamos decir que está enfocado hacia la innovación o más bien se refiere a una cultura controladora y hacia el cumplimiento de las reglas. Bueno, tenemos un amplio panorama para saber que podemos movernos y cambiar esa cultura moviendo algunos elementos claves de la misma. Uno de estos elementos es precisamente hacer del lugar de trabajo algo distinto, algo fuera de lo convencional. Y bueno, hay casos muy sonados de empresas como Google, Pixar, DreamWorks, que se distinguen por modificar las áreas de trabajo de tradicionales a hacerlos espacios que fomentan la creatividad, donde el colaborador se siente verdaderamente libre de proponer, de hacer cosas diferentes, porque el lugar en sí es distinto, ¿no? Además se hacen actividades diferentes, espacios para descansar, se ofrece comida con menús muy diversos
para los colaboradores y se hacen diferentes sesiones en los momentos del día o en ciertos días del mes donde integrantes de un área conviven con integrantes de otra área, lo que normalmente no sucedería en las empresas tradicionales. No se requiere de hacer unas grandes inversiones para modificar completamente el lugar de trabajo y hacerlo totalmente fuera de lo convencional, pero sí pensemos qué pudiéramos aportar nosotros como idea para que se mejore el ambiente en el lugar de trabajo. Esto contribuye muy favorablemente a una cultura organizacional más exitosa. Otro elemento de una cultura organizacional exitosa son las acciones de reconocimiento y de celebración. De acuerdo a Great Place to Work, con sus estudios que ellos realizan, no importa el tamaño de la organización, siempre que exista en la cultura organizacional el reconocimiento y la celebración, se va a ir encaminando a hacerse una empresa exitosa. El líder debe reconocer ese esfuerzo extra y ese buen trabajo que ha generado el colaborador de manera frecuente, no nada más cuando se llegue a acordar cada 2 años, y de manera original e inesperada, ¿no? Hay que echarle un poquito de creatividad al tema de reconocimiento y celebración y la cultura organizacional va a mejorar bastante. El reconocimiento que se otorgue cuando sea posible asignar una parte del presupuesto a estas actividades de celebración, de convivios, de reunir al equipo, de platicar, de tener alguna mini celebración que no nos desenfoque totalmente del trabajo por un largo periodo de tiempo, pero sí vale la pena invertirle en esa parte. La celebración de los éxitos de un área en particular hay que reconocerlos, hay que celebrarlos. Los logros que se tenga como total compañía hay que hacer partícipe a todos y cada uno de los miembros de la organización. Dejarlos fuera significa un impacto a mediano y a largo plazo porque no existe ese nivel de integración hacia lo que quiere la compañía en sí. También es importante que se combinen herramientas al momento de hacer retroalimentación, herramientas que permiten ir monitoreando y detectando habilidades, talentos, potencialidad en los colaboradores, de manera tal que cuando se retroalimenten no solo se indiquen áreas de oportunidad o cuestiones que haya que cambiar, no solo señalemos errores, sino también tengamos muy presente nosotros y el colaborador que lo sepa, que hay un gran potencial que vemos en él, que pudiera ser que esté cerca de una promoción, que le veamos potencial para cambiar de área, en fin, que él sienta que hay un futuro prometedor para él. Es algo que hace una cultura organizacional muy exitosa. La realidad es que trabajadores contentos es igual al éxito, lo dicen los expertos. La actitud del líder es fundamental, lo vimos todo el módulo pasado. Definir unos objetivos muy claros, digerir las actividades que cada quien tiene que hacer, qué se espera de mí para cumplirlo. Los mandos medios y hacia arriba que estén disponibles, que manejen una filosofía de puertas abiertas, dispuestos a escuchar a los colaboradores respecto a temas del trabajo, respecto a mejoras, que exista esa apertura y disponibilidad. Construir relaciones más allá del trabajo, definitivamente hacer ese vínculo, buscar crear esos espacios donde se dé la interacción entre los colaboradores de diferentes niveles, a manera de que se construyan relaciones más allá del trabajo. Y finalmente, un ambiente familiar, conocer un poquito más al personal, saber de su familia, preguntarle por su familia, que sea un interés genuino, que seamos capaces de tener una relación no tan formal y no tan seria, sino ir un poquito más allá. Eso hace la diferencia enormemente en los colaboradores. Muy bien, con eso cerramos la explicación. La actividad número 5 es elaborar un mapa conceptual que contenga la información de los diferentes temas de la lectura. Les recuerdo que la rúbrica hay que consultarla, son 7 puntos del esquema o la representación gráfica, un punto de la participación del foro, muy importante, cada semana hay que participar en el foro de discusión con sus experiencias, con sus puntos de vista o con información que hayan conseguido de alguna fuente confiable de internet. Es bienvenida su aportación y la esperamos. Los demás puntos son redacción, ortografía, bibliografía y datos generales. Un mapa conceptual se construye como el que se ve aquí, es un esquema que utiliza rectángulos y flechas para indicar los conceptos y los significados de dichos conceptos. No se preocupen si queda un esquema muy amplio o que puede parecer confuso. El mapa conceptual me deja ver cuál es la interpretación de los conceptos que ustedes han dado respecto a la lectura.
Así que cualquier duda o comentario, no duden en mandarme un correo a teresa.garcia@multiversidad.com.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.